¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriarte y su gran conversación. Usted, maestro, qué privilegio estar sentado en esta mesa. Oiga, maestro, hace muchos años, como 20, Héctor Azar, que era un director de teatro, me contaba en una de estas cuestiones de recuerdos, de memorias, me decía él que cuando era chico vio demasiado ruido en donde vivía y cosas distintas, y él le preguntó a su padre: papá, ¿qué sucede con tal cosa cerca de la gasolinera de Don Jesús? Porque todos se conocían, ¿sí? Y el papá de Azar, que era libanés, le contestó: ah, están festejando porque ya el petróleo es nuestro. O sea, y lo contaba él con una enorme emoción de infante que podía de alguna manera repetir esa frase. Eso es para empezar y decir que vamos a hablar sobre el Lázaro Cárdenas del Río, que es pues, un gran santo, un ícono en nuestra política, ¿no? Y fue un gran presidente de su época que marcó una trayectoria para el país. Es un personaje de luces y de sombras, profesor, ¿eh? Para mí es un personaje que tiene de todo. De luces y de sombras, como somos todos, pero él son transparentes y se ha ocultado alguna parte de sus sombras, lo cual no me parece tan mal, sobre todo en el tema inmigración, que ya lo conversaremos. Pero sus aportaciones, en mi opinión, fueron, bueno, la reforma agraria, haber terminado con los caudillismos, o sea, Calles, empecemos con eso. Usted terminó y usted se va del país. Ajá. Porque quería seguir mandando. Es decir, es una gran lección para el presente, el intermedio y el pasado y el futuro. Los presidentes son sexenales. Punto. Nada más. Eso lo deja en claro el general Lázaro Cárdenas al sacar a Calles del país. Y luego también hay otra cosa que a mí me fascina en Lázaro Cárdenas, que es cómo llega a la decisión de nombrar como sucesor, como el candidato del partido oficial, a Manuel Ávila Camacho y no a Francisco J. Mújica. Lo dejo, profesor. Pero, fíjese, maestro, Lázaro Cárdenas es reconocido. La expropiación petrolera ya queda como un gran evento nacional. Mucha gente recuerda a Cárdenas por todo este extendido proceso del manejo agrario, que creo que es una de las cosas más importantes a las cuales él tiene que enfrentarse, al problema agrario. Reparte, no sé, millones de hectáreas. No tengo la cantidad para no equivocarme, porque no soy historiador, nada más soy lector. Somos, ninguno, yo tampoco, no soy historiador. ¿Y qué recuerdo de Lázaro Cárdenas? Esta persistencia de cercanía con el espacio agrario, para darle un lugar a lo que fue la gran justificación de la Revolución Mexicana, ese gran movimiento, ¿sí? Pero ¿qué sucede también? Empieza a tratar le toca una época mundial donde está esta cuestión de aplaudirle muchísimo al socialismo. Es tiempo donde Europa está venerando a una Unión Soviética y aunque no sepan ver lo que está sucediendo adentro de la Unión Soviética, que estaba provocando terror, pero ese fenómeno socialista alcanzó al pensamiento de Lázaro Cárdenas y buscaba él también tener una educación socialista, ¿no? Reafirmar la educación. Sí, toca usted un punto ahí donde están, en mi opinión, algunos de los mitos del cardenismo. Sí, él quería desde luego, tenía una gran simpatía por el socialismo, pero no lo era. La educación socialista, el tercero constitucional, se lo deja a Calles. Está ya en el programa de gobierno de Lázaro Cárdenas, que se lo entregan así, al candidato Lázaro Cárdenas. Y ahí viene la educación socialista. Es una obra de Calles. El socialista era... Eso, yo lo desconocía. Venía del yo lo desconocía, pensaba que había sido un y la expropiación petrolera, sí. Si uno se interioriza un poco, verá que lo que expropia Cárdenas, primero, el petróleo ya era de la nación, el petróleo ya era de la nación desde la Constitución del 17. Lo que expropia Cárdenas son los fierros de las compañías petroleras extranjeras y 500 y tantas, más de 520 concesiones. Sí, las expropia.
pero al final de Es su una gobierno... lucha política con Estados Unidos, con Roosevelt, con los ingleses. Y también, y también del sindicalismo interno, ¿eh? Mucha mano metida. Él tiene que trabajar políticamente de una manera hábil para poder lograr eso, porque había muchos intereses, pues. A finales del 39, él modifica el artículo 4 del 27 constitucional para que las compañías privadas puedan explorar y explotar petróleo, por lo cual deben tener una justa utilidad, claro, y son los contratos de utilidad compartida. Quien crea el monopolio estatal de petróleos mexicanos en materia petrolera, de que nadie más que el Estado puede hacerlo, fue Ruiz Cortines, no fue Lázaro Cárdenas. Fíjese, maestro. Él le enmienda la plana a Cárdenas. Exactamente. Y bueno, para poder seguir hablando y no quedarnos exclusivamente en este tema con Cárdenas, hay otro punto que me gustaría tocar. La lucha contra las ideas del fascismo y la derecha que está aterrando a Europa y que está provocando un gran conflicto. Hay personajes verdaderamente terribles en la historia española, ¿sí? Pero en esa historia española hay inscritos seres humanos que son pequeños, elementales, que provocan una enorme crueldad. Son crueles, o sea, lo que hace Molá, lo que hace Francisco Franco, hay una enorme crueldad. En esa lucha contra esas ideas fascistas, Lázaro Cárdenas tiene una gran aportación. La simpatía con la República, el entendimiento del movimiento republicano, con todo y los problemas de claroscuros que tienen las dos partes, y cómo acepta de alguna manera este proceso de darle cobijo a la República Española. Eso es para mí un gran momento histórico de este país, que nos cambia y nos ayuda con la educación. Llega Gao, Sánchez Vázquez, llegan una gran cantidad de personajes. León Felipe, su conocido. María Zambrano, llega Regina Raúl, Lucinda Urrusti, una gran cantidad de nombres que modifican la naturaleza de este país. Nos abrimos, o sea, México se abre a las ideas de vanguardia del pensamiento europeo, con la apertura a los republicanos españoles, todos los que llegaron. Es decir, Cárdenas entendió su momento y le dio a México un aire de universalidad al traer aquí a los refugiados españoles, abrir las puertas de México. Y todavía hasta hoy se le recuerda, yo creo que a Cárdenas se le recuerda por la expropiación petrolera, por la reforma agraria y por la apertura a los refugiados españoles, profesor. Sí, claro. Españoles, porque Cárdenas, en la parte oscura, él impidió a toda costa la llegada de los judíos perseguidos por Hitler a México. Maestro, esa es una gran historia que nos daría para otra conversación, pero México ha sido cruel con sus migrantes. La migración china, lo que sucede con los chinos en Coahuila, en el norte de la República, las historias con la colonia judía que emigra, de apellidos Montemayor, esto que forman Monterrey. Los Treviño, que forman Monterrey y le dan un gran sentido progresista. Pero regreso a otro tema de Lázaro Cárdenas, las rebeliones que tuvo que enfrentar. ¿Sí? Él tiene que enfrentarse tal vez a la última rebelión armada que se presentó en la historia, que son los escobaristas. ¿Sí? Él tiene que luchar en ese sentido y defiende una serie de conceptos que después, de alguna manera, pues se vuelven difusos, maestro, pero tiene que luchar en contra de Escobar, y lucha también con la figura de Calles, que era la gran sombra que no dejaba que la idea de progreso y desarrollo político se diera, maestro. En cierta forma, Cárdenas es un complemento de Calles. Son los dos grandes institucionales. Calles lo formó, maestro. Sí, los dos institucionalizaron la revolución, le dieron cauce y le dieron paz al país. Calles no quería dejar de mandar, los políticos no quieren dejar de mandar, está en su naturaleza. Pero Cárdenas lo saca del país y años después, ya siendo expresidente, Cárdenas se vuelven a encontrar en un balcón de Palacio Nacional. Por allá estaba el general Callanes y por allá el general Cárdenas. Eso de los judíos no es asunto menor, profesor, en mi opinión. Lo toco aunque sea de pasada.
Él decía en la ley de migración que no era aconsejable que vinieran a México razas no asimilables a la identidad mexicana. Y a los judíos nunca se les dio el trato de refugiados, perseguidos a muertes, por otro criminal europeo mayor todavía, que era Adolfo Hitler. Tenían que entrar como inmigrantes habituales. ¿Con qué pasaporte? Si el Reich les quitó el pasaporte alemán. Maestro, esas son ideas, fíjese, hay ideas de un señor que se llamó Salvador Borrego, que escribió un libro que se llama Derrota Mundial, Sí. que es un tratado al fascismo y al antisemitismo de una manera brutal. Tiene esas mismas ideas y, maestro, yo quiero decirle que la sociedad mexicana no ha sido impermeable ante esa serie de factores. Aunque después la colonia judía, cuando llega y se instala en la colonia Condesa, tiene grandes personajes, grandes. La ciencia mexicana le debe muchísimo a esa migración judía. La filosofía también le debe mucho a la inmigración judía. Y nosotros convivimos con toda una colonia que supo adaptarse y que supo entender las cosas, maestro. La decisión de Cárdenas, ¿le pareció a usted adecuada o no? Primero comete el primer gran fraude electoral del Maestro, siglo pasado. Almazán Ganó Almazán. contra Ávila Camacho. Sí, ganó Almazán, según todos los... lo que he podido leer y lo que se ha leído. Según los códigos. Según los códigos ganó Almazán. Pero bueno, Cárdenas pone a Ávila Camacho. Él toma esa decisión de por qué Ávila Camacho y no Francisco J. Múgica. Él se inclina por Ávila Camacho, su secretario de guerra, porque lo cuenta en una serie de entrevistas posteriores, porque el país necesitaba paz. La obra transformadora ya en lo fundamental estaba hecho. Los obreros estaban organizados, el ejército estaba en el partido y tenía un había modernista, reparto de tierra. Ya. Y la polarización que había generado todo eso era muy grande. Dice, si pongo a Francisco J. Múgica, los intereses puede haber una guerra seguirán civil, luchando. una convulsión social, y México necesita paz. Y pensando, no en la historia para él, pensando en lo que necesitaba México, entrega toda su grandeza a Ávila Camacho. Una gran decisión. Que le tocan épocas peculiares y particulares para impulsar un desarrollo. Lástima del hermano, que siempre será visto como algo incómodo o mancha. Sí. Maestro, el tiempo se nos va. Tiene que decir algo rapidísimo. Ávila Camacho no era una maravilla, pero Francisco J. Múgica era la guerra civil después de una gran polarización con las transformaciones cardenistas. Eso es. Muy bien. Lo único que yo quiero decir es, grandes personajes son grandes revisiones. No puede haber grandes personajes que exclusivamente se dediquen a la descalificación. El lugar en la historia se logra a base de la constructividad, de arriesgarte a través de poder aceptar junto con los otros, tus enemigos, hacer un país mejor a cada momento. Maestro, es un placer. Un gusto, maestro. Y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.